Bueno, muy buenos días, hermanos. La verdad que doy gracias por este tiempo. Gracias a Dios porque podemos congregarnos, porque podemos abrir su palabra, porque podemos estar juntos, porque podemos celebrar Santa Cena y podemos estar en comunión. La verdad es que es algo que es muy agradable, muy gratificante y doy gracias a Dios por ello. Bueno, seguimos con la serie La Iglesia, su liderazgo, el cual hemos visto que son dos esquemas, prácticamente los ancianos y los diáconos. Los ancianos se pueden saber ser obispos o pastores. Vimos también los requisitos que se necesitan para que un hermano sea considerado para unirse al liderazgo. La predicación de hoy se llama Diáconos, descripción, función y distinción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia. Queremos abrir nuestro corazón, Señor, queremos conocerte cada día más, queremos que tu palabra, Señor, nos guíe en nuestro camino, Señor. Te pido por este tiempo que tú seas glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy nos toca leer Hechos 6. Pero antes de iniciar, me gustaría hablar sobre el propósito que tiene esta predicación. Quizá tengamos referencias en el pasado sobre el diaconado, quizá pudieran ser buenas experiencias, quizá sus roles fueran bien definidos, o quizá tengamos cierta cultura de cómo se maneja un diácono. Esta predicación tiene el propósito de manera bíblica describir la función de los diáconos. Es decir, mantenerlos en la línea, no elevándolos, ni tampoco reducirlos o minimizarlos. Es darles su debida posición dentro del liderazgo de la iglesia, valorándolos como Dios los diseñó, siervos llenos del Espíritu que permiten que la iglesia funcione con unidad, orden y amor. Y cuando estos roles funcionan de manera correcta, la iglesia es bendecida. La Escritura no nos da mucha información referente a los diáconos. De hecho, si vamos a las librerías, realmente hay pocos libros, pero tenemos suficiencia y con eso podemos tener parámetros, principios que nos ayuden a tener y poder clarificar la función de los diáconos. La semana pasada se nos dejó como encargo orar, ¿recuerdan? Y esta oración era para saber quiénes podían asumir este cargo. ¿Y saben qué? Pues vamos a tener un ejercicio. Nuestro hermano Javier más al rato va a poder estar aquí al frente y poder darnos los detalles. Las necesidades empiezan a aumentar. Mantenimiento, logística, planeación. Pero también quiero darles una buena noticia que quizá todos ya sabemos. Pues ya tenemos la renta del local. Este lugar ya lo tenemos para renta mensual, pero damos gracias a Dios por ello, por su provisión, porque hemos visto la mano de Dios en este camino, cómo Dios va proveyendo cada día. Pero ¿saben qué? También tenemos la responsabilidad de tener este lugar en mantenimiento. O sea, las cosas van creciendo y también las responsabilidades. Es por ello la importancia de estudiar bíblicamente lo que dice la Escritura sobre el diaconado, porque la iglesia, escuchemos bien, tiene la responsabilidad de escoger a sus diáconos y el privilegio de acompañar este proceso. Es una responsabilidad conjunta. No todos tendremos el oficio del diaconado o tendremos el llamado, pero todos tenemos el llamado de servirnos los unos a los otros. No veremos todo lo que concierne a los diáconos, veremos algunos puntos, pero también animo a la responsabilidad del creyente a través de la oración y la lectura de su palabra, buscando luz en estos temas, que es una responsabilidad conjunta. Bueno, vamos a empezar. Sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 6. Déjame darles una imagen que es importante que la pudiéramos tener. Bueno. Antes de leer estos versículos,
Es importante poder entender la magnitud de lo que estaba pasando. Todo comienza en el aposento alto. ¿Recuerdan cuántas personas estaban reunidas en el aposento alto? ¿Alguien recuerda? Capítulo 1 de Hechos. Estaban reunidas aproximadamente 120 personas. Estaban esperando la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando llega el Espíritu Santo a los creyentes, Pedro predica. Y en ese instante, ¿cuántas personas se convierten? Se convierten en 3,000 personas. La iglesia empieza con 3,000 personas. Posteriormente, en el capítulo 4, también Pedro predica. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas personas se convierten? 5,000 varones. O sea, no están contabilizando ni las mujeres ni los niños. Y realmente la Escritura después de ahí ya no nos da números, ya nos dice que la iglesia creció y creció y creció. Pero en muy poco tiempo la iglesia creció de manera exponencial. Ya por lo menos había 8,000 personas. La Escritura también, no solo la Escritura nos dice la cantidad de personas que estaban en la iglesia, sino también cómo era su dinámica como iglesia. Podemos ver en Hechos 2:46, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo su pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero también no solo esto, la Escritura nos dice que estaban juntos y que tenían en común todas las cosas. Dice que vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos la necesidad de cada uno. Y no había ningún necesitado. Porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según necesidad. Imagínense la complejidad y el amor de la iglesia primitiva. En muy poco tiempo, con la predicación del Evangelio, hay por lo menos 8,000 personas que están compartiendo, que están bautizándose, que están enseñando, que algunos necesitan vivienda. Hay muchísimas tareas que hacer. Y los apóstoles tenían esta función porque les llegaba el dinero y hay que repartirlo. Los apóstoles estaban operando la iglesia primitiva. Comenzaban con el templo enseñando, pasaban horas en oración, bautizaban, realizaban Santa Cena, oraban por la grey. Y posteriormente venía la segunda jornada, la administrativa. Contaban las ofrendas, determinaban quién estaba necesitado, coordinaban las compras, supervisaban los repartos de recursos y alimento en las mesas. Este es el escenario inicial de una iglesia. Una iglesia que creció en número, que creció en comunidad y les faltaba estructura. Una estructura que en capítulo 6 vamos a ver cómo lo resuelve. Y ese es lo que me sorprende de la sabiduría de Dios y cómo el liderazgo se posiciona dentro de la iglesia. Muy bien. Hechos 6. Vamos a empezar con Hechos 6. Déjame conectarla. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Muy bien. Ahí está. Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, si se fijan, no solo crecían en actividades, crecían en bautizos, crecían en bienes, también crecía el número de discípulos. En estos primeros versículos vemos el escenario. Es un escenario que está lleno de complejidad. Habían crecido en número. Un discípulo era un aprendiz, es una persona que sigue la enseñanza de otra. ¿Y sabe qué? Estaban aprendiendo de Cristo. Ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. Y de alguna manera con el Antiguo Testamento estaban buscando cómo Jesucristo cumplía todas esas promesas, todas esas profecías. Entonces estaban creciendo la cantidad, el número de los discípulos.
Vemos que posteriormente dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Recordemos los versículos anteriores o lo que estaba comentando dentro del escenario. Dice que estaban juntos, que tenían en común todas las cosas y que había sencillez de corazón. Pero ¿saben qué? La murmuración llegó al interior de la iglesia. En un corto tiempo después de iniciada. La murmuración es una queja en lo privado. Muy probablemente la petición sea legítima, pero no era con la persona adecuada. Si se fijan de los griegos contra los hebreos griegos eran judíos que vivían fuera de Jerusalén y de Israel, pero que su idioma era el griego. El evangelio todavía no llegaba a los gentiles. Recordemos que en la fiesta de la Pascua, todos los judíos que estaban fuera de Jerusalén e Israel tenían la obligación de asistir. Creyeron al evangelio y se quedaron ahí. Es por ello que los creyentes vendían sus bienes, porque daban el dinero a los apóstoles para repartirlo. Y esa es la manera en que los apóstoles resolvieron el problema. Porque después de que judíos que no estaban en Israel creen al evangelio, tenían la necesidad de vivir, de comer, y es por eso que vendían todas las cosas y tenían todas las cosas en común. Con el tema de las viudas, no sabemos qué tipo de desatención había, si era la comida o un conjunto de varias cosas. Pero es importante clarificar que no era porque las estaban discriminando o hubiera cierta preferencia con cierto sector. El problema principal era el crecimiento de los discípulos y todas las tareas que tenían que realizar. Ya no les daba. Muy bien. Versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pensemos un momento, y quiero poner a la luz algo sutil. ¿Qué es lo que quiero poner a la luz? Desde un inicio hay oposición en la iglesia. No se alcanza a ver. Bueno, siempre desde un inicio ha habido oposición. Y recuerdan los primeros versículos del primer capítulo, ellos decían que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. Posteriormente se burlan, después los amenazan, los encarcelan, los intimidan, los mandan callar. Pero la iglesia seguía en gozo. Tanto así que la escritura decía, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Y entre más los perseguían, la iglesia más crecía. La segunda forma en que hubo esta oposición o que trató de parar la predicación del evangelio fue el pecado dentro de la iglesia. No sé si se recuerdan en el capítulo 5 de Ananías y Zafira, que le mienten al Espíritu Santo. Esta situación, al mentir, ellos murieron. Y dice que vino gran temor dentro de la iglesia, pero la iglesia seguía creciendo. Esto tampoco los detuvo. Pero aquí hay algo sutil, el peligro de la división o de la distracción de dejar de hacer la función de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles dijeron, pues sí están desatendidas, vamos a trabajar para atenderlas, pero eso tenía consecuencias, porque dejaban de predicar la palabra, estar en la oración, o si no lo resolvían correctamente por la murmuración, pudo haber hecho división. Los apóstoles actuaron de manera sabia, resolvieron de manera permanente y no solamente ocasional. Entendieron el problema porque sabían cuál era su llamado, y su llamado era persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Podemos ver este principio a lo largo de la Escritura. En el grupo de varones estábamos viendo liderazgo cristiano, estábamos viendo primera de Timoteo, segunda y Tito. Y hay unos versículos que me hacen resonancia sobre
la importancia y sobre el llamado de los pastores. 2 Timoteo 4:1 dice: predica la palabra, inste a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelística, cumple tu ministerio. Esto me hizo resonancia sobre la labor de los pastores. Su primordial labor es la oración y el ministerio de la palabra. No quiere decir que van a estar encerrados en un escritorio todas las horas, pero sí es su actividad preferente, ¿no? Ahora, no es que los apóstoles tampoco demeritaran la labor, tampoco era que no se preocuparan por las más vulnerables. Es un tema de función. Como es importante la oración y el ministerio de la palabra, como el ministerio de misericordia, esto es un equilibrio y son funciones del cuerpo de Cristo. Quiero hacer una pregunta: ¿cómo se vería una iglesia que descuida la oración y la palabra y está dedicada principalmente a satisfacer las necesidades? ¿Cómo se ve una iglesia que descuida la oración y la palabra de Dios? Cansada, sobrepasada, desorganizados, llena de actividades, llena de cosas, pero sin fondo. Sin fondo. ¿Cómo se vería una iglesia que está dedicada solamente a la palabra y descuida todas las obras? Digo, estoy yéndome a los dos extremos, ¿no? Indiferente. Llenas de doctrina, pero legalistas, ¿no? De hecho, Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Enséñame tu fe por tus obras. Fuimos salvos. Por gracia fuimos salvos para buenas obras. Bien. Muy bien. Los apóstoles piden a la iglesia que busquen hermanos de entre vosotros con 3 características. ¿Cuáles son las 3 características? Llenos del Espíritu, respetados, buen testimonio y de sabiduría. La pregunta: ¿quién busca y participa para la búsqueda de diáconos? La iglesia. La iglesia. Los apóstoles no fueron quienes escogieron a estas 7 personas. Fue la iglesia. La comunidad, escuchemos bien, reconoce la comunidad. Reconoce el testimonio, la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo en las personas. Y eso es lo que queremos hacer. Que como iglesia reconozcamos a las personas que cumplan con estas características. Este principio que es el que queremos tomar, no es el dedazo o que un grupo pequeño decidan. La iglesia escoge y los ancianos ratifican. Participamos todos en este proceso. También hay algo importante. Estuve leyendo un libro que se llama Los Diáconos, y ahí me gustaría leer una porción. Dice: los 7 no solamente fueron instalados para resolver un problema de alimentos. El atender a las mesas era la circunstancia, pero no era el tema más profundo. El problema más profundo era la amenaza repentina de la unidad de la iglesia. Un diácono no es una persona que sabe de números de Excel, o que sabe reparar tuberías, o que sabe de Excel. Un diácono es una persona que resuelve problemas tangibles para salvaguardar la unión de la iglesia. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Podemos ver el principio. Agradó la propuesta, eligieron, presentaron, impusieron manos.
Este es el proceso. La iglesia es quien reconoce a estas personas con estas características y las presentan, y los ancianos ratifican. Este es el proceso. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen que Lucas da los nombres tan específicos? ¿Saben por qué? Porque todos los nombres son griegos. Todos los nombres son de nombre griego. ¿Quién más podría atender a sus propias vidas que los propios griegos? Entenderlas. Esto fue una manera sabia, duradera, de poder y de poder ver que era importante atender al necesitado. Y lo hicieron de manera sabia. Fueron siete varones con estas características. La iglesia puso en sus manos a estos 7 hombres la responsabilidad del amor, la unidad y el bienestar. Una decisión sabia de alcance permanente. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Podemos ver el contraste del versículo 1? El contraste del versículo 1 dice que los discípulos crecían. En este último versículo, el nuevo escenario que está dando Lucas, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. Ya no crecía, se estaba multiplicando grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El diaconado está relacionado con el crecimiento de la palabra. Está totalmente relacionado, porque los diáconos son los responsables de quitarle el trabajo físico de misericordia a los ancianos para que puedan llevar su ministerio. Y cuando estas dos trabajan de manera adecuada, la palabra crece y los discípulos se multiplican. Bien. Ahora, quiero... me podrían decir, bueno, pues quizá no, yo no estoy pensando ser diácono, ¿verdad? Dice, sí puedo sí puedo ayudar al proceso, sí puedo estar dentro del proceso, pero déjame comentarte algo. Déjame dar primero la conclusión. La conclusión tiene básicamente 2 puntos y habla sobre la función del diácono. La primera función es cuidar la condición física en la comunidad, especialmente de los necesitados, orando, proveyendo, dando consuelo y dirección espiritual a los hermanos en medio de sus aflicciones. ¿Por qué digo esto? Déjame darte un ejemplo. Es un ejemplo que inventé. Dice: Jaime es un miembro de la iglesia que está pasando por enfermedad y lo tiene en cama. No tiene los recursos necesarios para comprar los medicamentos. Un diácono se entera, busca por todos los medios conseguir tratamiento y lo consigue. Se propone ir a visitarlo inmediatamente y al verlo se lo entrega y se marcha. ¿Creen que está cumpliendo su función? Pues en parte. Porque si no se preocupa por su estado espiritual, orando, dando consuelo, proveyendo a sus necesidades, dándole seguimiento, se está quedando corto. Esta es una de las primeras funciones: cuidar la condición física en la comunidad principalmente, especialmente a los necesitados, orando, proveyendo, dando consuelo y dirección espiritual a los hermanos en medio de sus aflicciones. El segundo punto: los diáconos sirven y apoyan el ministerio de los ancianos, liberándolos de ciertas tareas para que ellos puedan dedicarse a la predicación y al enseñar la palabra.
La función del diácono incluye cualquier aspecto de la vida de la iglesia que amenace con distraer y desviar a los ancianos de sus responsabilidades principales. Un diácono es una persona que sabe distinguir entre lo eterno, que es la predicación y la oración, con lo temporal, que son las necesidades primarias de la vida. Y es por eso que ayuda al anciano con las labores temporales para que ellos se dediquen a lo eterno. Es un tema de función. Es un tema de función. Bueno, ahora sí, ¿qué aplicaciones nos podemos llevar sabiendo que no todos tendremos el llamado al oficio del diácono? Bueno, el diaconado no es exclusivo de los diáconos. De hecho, el diaconado es una evidencia que hemos pasado de muerte a vida. Todos somos diáconos, porque todos nos debemos de servir los unos de los otros. Déjame clarificarlo con un texto de 1 de Juan 3:14 y 17. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, escuchen bien. Pero el que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra de él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El servicio es una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios para los diáconos es visitar. Es una responsabilidad de todos. Más adelante Santiago, en 2, del 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecho si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Todos somos diáconos. No todos tendremos el oficio del diaconado, pero todos somos diáconos, servirnos unos a los otros. Ahora, déjame conectarlo con el Evangelio. En Marcos, Jesucristo va caminando con sus discípulos. Se le acerca Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, para pedirles que en su gloria pudieran sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les contesta: ¿pueden beber del vaso de que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron que sí. Jesucristo dice: bueno, sí pueden beber del vaso y ser bautizados con el bautismo con quien Él fue bautizado, pero sentarnos a vuestra derecha y a vuestra izquierda no es el mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Está en Marcos 10:40. Al darse cuenta de esta petición, los otros discípulos se enojaron contra Jacobo y contra Juan, pero su enojo revela el hecho de lo que había en su corazón. También querían un puesto privilegiado, querían estar en la cúpula, ¿no? en el poder, por decirlo de alguna manera. Jesús los llama y les dijo: ¿sabes que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas la potestad? Déjame hacer un contraste. ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene de la grandeza? El concepto que tiene es tener poder, dominio, control sobre otros. Eso es grandeza para el mundo. La grandeza de una persona, el mundo dice que es directamente proporcional a la cantidad de personas sobre las que pueden señorearse. Para el mundo eso es grandeza. Es grande el que puede mirar a otros desde arriba.
Es grande el que puede ejercer autoridad sobre los demás, ya sea por un puesto o por la cantidad de dinero que tiene. Pero nuestro Señor nos dice, no será así entre nosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotras quiera ser el primero será siervo de todos. El reino de los cielos, la grandeza no se mide por la cantidad de personas que están debajo de ti, sino por la cantidad de personas a las cuales tú sirves. Eso es grandeza. Eso es el reino de Dios. El que asume voluntariamente la posición de un siervo, ese es el mayor en la presencia de Dios, porque eso es precisamente lo que hizo nuestro Señor, el más grande de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servidos, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje es que el efecto que debe producir el Evangelio en nuestras vidas es ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Hermanos, fuimos salvos para servir. El que quiera ser grande será vuestro servidor. Eso es en el reino de los cielos. Ese es el parámetro que como iglesia debemos de asumir. Ser los servidores los unos con los otros. Que el Señor nos guíe, nos prepare, nos ayude en este caminar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, por todos los recursos, por tu iglesia, Señor. Gracias por tu cuerpo, porque hay funciones, Señor. Queremos seguir construyendo, queremos seguir ampliando, queremos conocerte, queremos seguir tu ejemplo, Señor, como siervo. Gracias por tu salvación. Gracias porque eres bueno con esta iglesia. Gracias porque podemos seguir caminando con las situaciones de iglesia. Ayúdanos a seguir creciendo en el servicio, en la predicación, en la enseñanza, en la oración, en la exhortación, el acompañar a nuestros hermanos, sobrellevar las cargas los unos de los otros, amarnos mutuamente, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo como esa iglesia primitiva, Señor. Gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.